La psicología estudia la conducta humana y los procesos mentales. Dicho así, podría decirse que abarca mucho, pero a la vez no abarca nada debido a la ambigüedad de sus conceptos. Es un campo amplio, trabaja desde el análisis de la mente, pasando por estudios sociales, biológicos, centrado en la cura y la enfermedad, hasta llegar a las experiencias humanas, y más, mucho más. Y se puede decir mucho de la psicología, muchas preguntas, muchas teorías, pero para ello es mejor empezar con su historia, desde cero, para tener unas bases que nos permitan seguir con su estudio e ir avanzando más y más. Por ello, en este documental entenderemos eso, conoceremos esos puntos importantes de su historia para que puedan defenderse cuando nos toque hablar del tema y tengan mayor entendimiento al momento de buscar más información. Cada corriente psicológica está en la descripción de acuerdo al minuto en el que se presenta. Esto para que puedas ir al punto que más te interesa, o si estás volviendo a ver esto, pues ya sabes y todo eso. Así que empecemos. Vamos primero con una pregunta. ¿Para qué quieres saber esto? Quizás quieres saber esto para tener mayor conocimiento en tu clase, para presumir con tus amigos, para hablar de psicología con ellos. Pero, ¿quién habla de psicología con sus amigos? Bueno, mientras entiendas por qué lo quieres, saber eso nos ayudará a adquirir conocimiento de forma más rápida y no olvidarnos de lo que aprendimos. Así que, vamos con ello. Primeramente quiero hablar de la historia en general, así que vamos a hablar un poco de las etapas de la historia. Tenemos primeramente la prehistoria, la que consta de pueblos cazadores, recolectores, el paleolítico, el neolítico y esas cuestiones. Luego de eso, en el año 1300 aparece la escritura, lo que da origen a la edad antigua. ¿Por qué? Porque con la escritura ya se empieza a registrar la información y por eso ya se conoce más sobre lo que sucede a partir de esto. En la edad antigua están las primeras civilizaciones, Mesopotamia, los griegos, los romanos, pero en el año 476 ya después de haber nacido Jesús, cae el Imperio Romano y eso da origen a la Edad Media. En la Edad Media se la conoce como el oscurantismo, pero quien diga eso no sabe nada de historia porque aquí sí pasaron muchas cosas importantes. ¿Cuáles son? No sé yo tampoco, no mentira. Se dieron avances tanto en pensamiento filosófico y pasaron cosas. La peste bubónica, la Inquisición, aparecieron las cruzadas y muchas otras cosas más. Entonces no hay que ver a la Edad Media como una etapa en la que no pasó nada porque es mentira. Sí pasaron cosas y pasaron 1000 años. Entonces en 1000 años obviamente tuvo que pasar algo. Así que el que diga que esa etapa no pasa nada y no hay que estudiarla, pues falso. Luego de eso aparece la imprenta en el año 1440 y también se da el descubrimiento de América 1492 por Cristóbal Colón y por otro lado también cae Constantinopla. Estos tres sucesos marcan un hito importante para dar paso a la Edad Moderna. En la Edad Moderna aparecen nuevos pensamientos filosóficos, la Ilustración, se da el Renacimiento, el siglo de las luces, entre muchos otros movimientos, el cual el más importante que se destaca aquí es la Revolución Francesa, la que da paso a la Edad Contemporánea, que es la edad en la que estamos ahora actualmente, ya saben. Luego de 1789 surge la revolución industrial, las guerras mundiales, el avance de la tecnología y entre muchas otras cosas más, pues como por ejemplo que naciste tú. Tú naciste en esta etapa de la historia y aún estás siendo parte de ese proceso. Aunque déjame desilusionarte, pero tú no eres importante en esta historia, así que quitémosla. No, mentira, sí lo eres. O quizás un personaje terciario, al igual que yo, así que no pasa nada. Pero bueno, habiendo entendido toda esta parte de la historia, ahora, ¿cómo insertamos a la psicología aquí? Pues ahí está. Así como en la historia hay una prehistoria, en la psicología hay una prepsicología. Hay una parte que es antes de la psicología, pero ahí hablaremos de ello. Lo importante aquí de entender es que la prepsicología abarca las primeras etapas de la historia. Abarca la prehistoria, la edad antigua, media, moderna y parte de la edad contemporánea. Pero lo que continúa de la edad contemporánea es ya la parte de la psicología. Historia de la psicología. La psicología empieza en el año 1879 con Wilhelm Wundt. Hay otros que mencionan que es en otro tiempo, pero bueno, dejémoslo así para tener algunas bases. Y ya luego explicaremos qué pasó después de eso. Y luego de eso, ya cuando aparece la psicología, empiezan a surgir las corrientes psicológicas, como pueden ser el funcionalismo, el estructuralismo, el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo, el cognitivismo, la neurociencia, la psicología positiva, la psicología evolutiva y muchas más. Pero en este documental abarcaremos las que son las más conocidas. Claramente también hay otras que son más muy conocidas, pero no podemos abarcarlas todas, quizás en una segunda parte. Entonces ahí están las corrientes psicológicas. Luego con eso ya explicaremos en qué tiempo se dan y todo eso. Y una vez dicho esto, ahora sí vamos a empezar con la prepsicología. Aquí vamos a dar a conocer pensamientos importantes que existían antes de la psicología, más relacionados con la filosofía. Esto para tener un contexto de en qué bases nace la psicología y no decir, la psicología simplemente nació así de la nada y ya. No, hay que conocer un poco más. Entonces vamos a la prepsicología.
Empecemos hablando de la prepsicología. Iniciamos con la etapa precientífica, en la cual los pueblos míticos supusieron que los problemas psicológicos eran provocados por la presencia de espíritus malignos. Más que nada eso, en esas épocas de cazadores y recolectores. Ahora, en la edad antigua, iniciamos con la antigua Grecia con Pitágoras, quien buscaba la relación entre los números y la ley psicofísica. ¿Qué es la psicofísica? Es el estudio de cómo percibimos el mundo a través de nuestros sentidos. En pocas palabras, encontrar relaciones entre el mundo psicológico y el mundo material o físico. Por ejemplo, nuestro sistema nervioso, cómo se relaciona con el mundo. Aquí un ejemplo práctico es las cuerdas de un instrumento musical. Cuando uno toca música con las cuerdas es algo material, pero la sensación que nos produce, por ejemplo, un sonido tranquilo nos relaja o nos hace sentir felices. Un sonido un poco más grave nos hace sentir algo tristes o temerosos o alertas. Luego eso sigue con Hipócrates, quien menciona que los problemas físicos o psíquicos son producidos por lesiones o desequilibrios en los fluidos del cuerpo. Él implementó un catálogo de enfermedades mentales con sus curas, pero bueno, está descatalogado. Y también habló de la histeria. Menciona que en el cerebro residen los problemas emocionales, además de su teoría de los 4 temperamentos, entre los cuales tenemos el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Estos 4 temperamentos forman lo que se puede decir una primera teoría de la personalidad, aunque claro, hoy en día ya no es como tal, sino es más que nada como una descripción de algo. No es que tienes esta personalidad y listo, no, solamente son, ahora es más que nada se lo usa como un test de juego o algo así, debido a que fue hecho en una época en la que no se podía medir tales resultados y tales cosas como las pruebas ya de personalidad actuales. Pero igual es muy importante tener en cuenta de que ya es el primero que intenta ver cómo es nuestra personalidad de acuerdo a algunas características, en este caso los temperamentos. También menciona que el buen funcionamiento del cerebro depende del estado de ánimo. Ahora, siguiendo con los 3 grandes, en este caso Sócrates, piensa que la introspección es importante para la observación y descubrimiento del mundo interno de la propia persona. Dice que la verdad está en el ser humano. Esto se asimila a las corrientes existencialistas de la psicología y también su relación con el nivel de la psicología social. Luego de eso tenemos a Platón, quien es el primero en dividir el espíritu y la materia. Y él considera que el destino del hombre depende de su herencia. Es decir, él también forja una teoría de la personalidad muy básica para el área de la psicología claramente, en la cual menciona que las personas nacen como esclavo, soldado y rey o filósofo, para que gobiernen según a sus capacidades. Luego de esto tenemos a Aristóteles, quien analiza la memoria, los sueños, las sensaciones y el aprendizaje. En él se destacan las leyes de asociación, las cuales se usan para entender la memoria, ya que recordamos por varios motivos, en este caso puede ser por continuidad, por frecuencia, por similitud, por contraste. Por ejemplo, si tú vas a clase y todos los días te enseñan sobre el mismo tema, al llegar el viernes te lo vas a saber de memoria, porque el lunes viste el mismo tema, el martes el mismo tema, el miércoles el mismo tema, jueves también y el viernes también. Al repetirse varias veces es más difícil que se te olvide. En cambio, si un día te enseñan un tema y el día siguiente te enseñan otro, y el día siguiente otro y el día siguiente otro, no lo vas a aprender porque son diferentes temas y no has repasado el primero ni el segundo. Entonces por eso se menciona. También puede ser por similitud, ya sea que un tema se parezca a otro y entonces tu cerebro genera una conexión entre ambos temas y te lo aprendes más rápido. Pero bueno, luego de eso pasamos a la Edad Media, en la que no se produce un gran avance en la psicología, entre comillas, debido a que todo conocimiento está liderado por algo divino. Todo se explica mediante las Sagradas Escrituras, Dios y elementos mágicos. Aparte estaba mal visto tener ideas opuestas porque si no eras ejecutado, por lo que no existe un gran avance, y eso entre comillas como mencioné. Pero no es del todo cierto, porque sí hubieron algunos filósofos que implementaron un conocimiento que no es tanto para la psicología, pero que sí podía tomar algunas bases o unos seguimientos de las versiones anteriores que hubieron. Pero eso ya es un poco más avanzado, entonces se hablaría de eso después. Pero mientras tanto, para tener unas bases, funciona. Pasamos al Renacimiento. Ya en esta época se vuelve a producir todo, vuelve a nacer la psicología y tenemos a René Descartes con el racionalismo. Él duda de los sentimientos como fuentes de conocimiento, ya que a veces nos ha pasado que vamos por la calle y vemos una serpiente a lo lejos, pero cuando nos acercamos es solamente una hoja. Entonces en ese momento nuestros sentidos nos engañaron, nos hicieron creer otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos confiar de que lo que estamos viendo es real, que lo que estamos escuchando existe y muchas cosas más? Entonces por eso él duda de los sentidos, y en su libro Meditaciones Metafísicas trata de buscar un conocimiento que no se puede dudar y usa, valga la redundancia, la duda como método de análisis. Y entonces llega a la conclusión de que no se puede dudar de que se está dudando, así por más loco que suene. Estaban fumados los filósofos. Es gracias a ellos existimos hoy. Y por eso dice, pienso, luego existo, porque estamos pensando que dudamos y por ende sabemos que existimos nosotros. O bueno, al menos esa parte pensante. De ahí nuestro cuerpo no se sabe, según él. Luego de eso tenemos a John Locke, que es contrario a las ideas de Descartes, y nace el empirismo, que menciona que todo surge mediante la experiencia sensorial, en pocas palabras. Y él ve a la mente
mente como una tabula rasa, es decir, que nosotros nacemos con una mente en blanco y que luego adquiere ideas conforme vamos viendo cosas. O sea, si tú ves un perro, adquieres la idea de perro. Y él menciona que adquirimos ideas simples y estas se combinan y se forman ideas más complejas. Por ejemplo, cuando tú estás creciendo, ves un gato, adquieres la idea de gato. Ves un conejo, adquieres la idea de conejo. Ves un perro, adquieres la idea de perro. Entonces tienes 3 ideas simples. Pero al combinar esas ideas simples, formas una idea más compleja, que en este caso es animales. Y luego eso puedes ver una planta, un árbol, y ya con los animales y las plantas formas una idea más compleja, que es los seres vivos. Y esto dice puede ir ampliando más y más. Entonces por eso dice que la combinación de ideas simples forman ideas complejas. Pero luego llega Kant, que es el último filósofo de la Ilustración, y él va más allá de la introspección, y él menciona que la mente no tiene ideas innatas, como decía Descartes, pero sí una especie de moldes o formas constitutivas que modelan la experiencia caótica que nos proporcionan los sentidos. La unión de sensaciones y formas mentales es la que genera nuestro conocimiento. Para clarificar un poco esto, podemos poner el ejemplo de una computadora. Tú compras una computadora, la enciendes y esta viene con el Word, con el Excel, con el PowerPoint, y tú vas ahí y escribes tu conocimiento, la llenas de información. Lo mismo es con el cerebro. Nuestro cerebro tiene un PowerPoint, un Excel, un Word, y tú conforme vas viendo el gato, ese gato se adquiere en el Word y ya tienes ahí la imagen de gato y guardas información con el Word que tienes en la mente. Esto es explicado de forma de una analogía, no lo explicaba Kant así porque no existían computadoras en ese tiempo, pero para entenderse cómo sería hoy mismo, pero para tener en cuenta un poco de cómo él entendía la mente, como una computadora, no como tal 100%, pero sí es como una idea simple de esto. En él se destacan algunas ideas que dicen que la mente no es algo físico, por lo que no se puede estudiar, o sea, no podemos medir la mente. También menciona que la mente varía constantemente, por lo que no se pueden conseguir resultados estables. Lo que tú piensas hoy no es lo mismo que piensas mañana, ni lo que pensabas ayer. Por ejemplo, si analizo mis sentimientos, al fijar mi atención en ellos, se modifican. Si una persona está alegre y se fija en su alegría para describirla, la sensación se debilita y decae. De modo similar, no es posible analizar el temor cuando se está pasando miedo, solo se puede analizar después, cuando ya no se tiene, o al menos este no es tan intenso. Y como decíamos, la mente no se puede medir, los sucesos mentales no se pueden medir. Pero luego llegaron Ernst Weber y Gustav Fechner, que para algunos ya con ellos inicia la psicología, pero con otros no. Entonces por eso los pongo antes de la psicología. Vamos a explicar un poco de qué decían ellos, porque es muy importante. Ernst Weber se cuestiona que podamos medir los sucesos mentales. Vamos, que podemos contar un pensamiento, decir aquí hay un pensamiento, dos pensamientos, pero no se puede medir ni hacer escalas. Hasta que él encuentra una forma de medirlos objetivamente, a la conciencia, con un compás, en el cual pones las dos puntas en un brazo y lo vas cerrando o abriendo. Y la conciencia puede entender la separación mínima en que tú puedes percibir que el compás está separado. Entonces se llega a la conclusión de que existe un umbral en el que tú puedes percibir la diferencia. Esto se conoce como ley de Weber, la cual Gustav Fechner diseñó una fórmula. La pueden ver aquí. Y esta fórmula menciona que a medida que la magnitud de un estímulo cualquiera se incremente, también lo hace la cantidad que se necesita añadir para notar una diferencia. En pocas palabras, menciona que existe un valor, un número, en el que tú notarás que hay una diferencia. No es lo mismo agregarle 10 arroces a una funda que agregarle 1000. Con los 10 no notarías un peso, pero con los 1000 sí notarías un peso. Entonces ahí está, trata de buscar esa diferencia. Bueno, entonces ahí está. Estas son las bases de la psicología, aquí es donde nacen. También hay otras bases como las de Charles Darwin y todas esas cosas, pero hablaré de ellas más después. Ahora sí, vamos con la parte de la psicología, empezando con la primera corriente, la cual es el estructuralismo. Vamos a ello. Ahora vamos a hablar del estructuralismo. Con el estructuralismo damos paso al inicio de la historia de la psicología, en el año 1879. En breve explicaremos por qué, ya que ahora vamos a enfocarnos en el estructuralismo, empezando con Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt es considerado el padre de la psicología científica y uno de los fundadores de la psicología experimental. Nació en Neckarau, Alemania, y estudió medicina en la Universidad de Heidelberg, donde allí mismo enseñó fisiología y también enseñó en la Universidad de Zurich. Wilhelm Wundt utilizó un cronoscopio con el cual quería medir el tiempo de reacción, es decir, cuál es el tiempo en que tarda una persona en responder a un estímulo sensorial. En este caso era el sonido de una campana, ya que Wundt quería comprender cómo la mente humana procesa y responde a los estímulos externos. Este experimento lo llevó a cabo en el laboratorio de Leipzig, Alemania, a finales del siglo XIX, lo que marcó un hito en el estudio de la mente humana. Vamos a explicarlo con un ejemplo más sencillo para poder entenderlo. Imaginemos que hay personas en una habitación, están en el experimento, y hay una campana y un botón, y se le dice que en el momento en que suene la campana tienen que presionar rápidamente el botón. Entonces suena la campana
suena y los participantes presionan el botón. Lo que se determinó aquí es que el tiempo en que el participante reacciona para presionar el botón es de 150 milisegundos. Esa es la distancia en la que se dan cuenta de que sonó la campana y presionan el botón. Y así logró registrar el tiempo de reacción de la persona. Aunque Wundt también observó que el experimento variaba entre participantes, en el que se veía afectado por varios factores, como la edad, el sexo, la fatiga, la motivación, entre otras. Pero bueno, lo importante de este experimento es que logró demostrar la viabilidad de utilizar métodos experimentales para estudiar la mente humana. Y gracias a este experimento logró sentar las bases para lo que es la psicología moderna experimental. Y con esto pudo medir esas cosas. Aunque claro, este experimento no reflejaba la complejidad de la mente, porque la mente tiene muchas cosas más que en la actualidad con otros experimentos se puede medir de mejor manera, e incluso el tiempo de reacción. Ahora sí, ¿qué es el estructuralismo? El estructuralismo es una corriente psicológica que buscaba identificar los elementos básicos de la mente humana mediante la introspección, es decir, buscaba analizar la estructura de la mente. Estructuralismo, es decir, cómo está formada, descomponiéndola en sus elementos básicos, los cuales eran sensaciones, percepciones, sentimientos e imágenes. La introspección consistía en que los participantes reportaran experiencias subjetivas en respuesta a estímulos cuidadosamente controlados, con el fin de descomponerlos en sus elementos más simples. En varias investigaciones se le pedía a los sujetos que perciban internamente ciertas sensaciones que se encuentran en su conciencia, los cuales pueden ser colores, tonos, etc. Los que siempre se encuentran acompañados con sentimientos, ya sea que un color o un sonido te produzca tensión, otro relajación, entonces esto allí se denomina introspección experimental. Lo malo de la introspección es que fue criticada por su subjetividad y la dificultad de controlar y verificar los reportes de los participantes. También Wundt se encargó de estudiar la psicología de los pueblos, que es una rama de la psicología que estudia el desarrollo de los procesos mentales en el contexto de culturas y tradiciones humanas. ¿Qué quiere decir? Que busca entender cómo el lenguaje, el mito, la religión y otras expresiones culturales influyen en la psicología individual. Es decir, que él piensa que no todo hay que hacerlo en el laboratorio, sino que también hay que ir al contexto de la persona, porque una persona se ve influenciada por el ambiente que le rodea. Y claro, él quiere unir esta psicología de laboratorio con la psicología de los pueblos para encontrar respuestas a fenómenos humanos, pero pues no se está pudiendo mucho. Entonces, como hemos visto, busca analizar la estructura de la mente, ver qué lo compone, pero ahora llega a su contraparte, el funcionalismo, así que vamos a ello. El funcionalismo nace en el año 1890 aproximadamente. Esto porque al igual que muchas otras fechas no existe un día exacto en el que nació tal corriente. No es como que dicen, oh, en el año 1890 nace el funcionalismo. Y el funcionalismo ahí en plan de, hey, aquí estoy. No, son cosas que surgen espontáneamente, gradualmente, no de un día para otro. Los funcionalistas eran darwinistas porque resaltaban el valor adaptativo de la conciencia. Su punto de partida era este. Mencionaban que existen funciones biológicas, tales como el crecimiento, la reproducción, la alimentación, la excreción, la respiración y muchos más, al igual que funciones psicológicas, las cuales son recordar, pensar, percibir, sentir, entre otras también. Ellos suponían que estas funciones psicológicas se caracterizan por formarse a través de la actividad adaptativa de los sujetos. Asumían que la mente o la conciencia existen porque la naturaleza los ha producido. Este funcionalismo surge como contraparte del estructuralismo, el cual buscaba entender qué es la mente, y el funcionalismo buscaba entender para qué es la mente. ¿Cómo funcionalismo? Decían, por ejemplo, el olfato depende de la nariz, la capacidad de pensar es propia del cerebro. ¿Pero por qué el cerebro y la nariz hacen estas cosas? Influidos por Charles Darwin, William James, quien es el padre de esta corriente, estimó que el pensamiento, al igual que el olfato, se desarrolló porque era adaptativo, es decir, que contribuyó a la supervivencia de nuestros ancestros, y más porque ahora tenemos incluso el control mundial con unos aparatos que pueden acabar a la humanidad. Entonces a eso llegamos con nuestra mente. Bueno, con la mente de los que eran antes. Entonces menciona que la conciencia sirve a un propósito. Nos capacita para considerar nuestro pasado, ajustarlo a nuestras circunstancias actuales y planificar nuestro futuro. Esta perspectiva psicológica se centra en cómo las funciones mentales ayudan a los individuos a adaptarse a su entorno. Es decir, que lo psicológico tiene como función de que la persona pueda sobresalir en el ambiente en el que está. James creía que la mente no era una entidad estática, sino un proceso dinámico que evoluciona para servir las necesidades del organismo. Tal cual la describió como un flujo continuo de pensamientos, sentimientos y sensaciones, en el que la atención era la capacidad de enfocarse en un aspecto del flujo de la conciencia mientras se ignoran los otros aspectos. En pocas palabras, lo que quiere decir es que, por ejemplo, el hecho de recordar información de hace 2 años nos puede servir para mañana. Por ejemplo, si hace 2 años aprendiste a armar una escalera, hoy en día te puede servir para hacer otra y poder escalar un árbol para conseguir frutos y comer. Entonces, por eso dice que la mente surge como parte de la adaptación para poder sobrevivir. Ahora, en la parte
parte de las emociones, menciona que son componentes fundamentales de la experiencia humana. Las emociones no eran simplemente reacciones subjetivas, sino que tenían un impacto significativo en el comportamiento y la adaptación. Tradicionalmente se cree que las emociones son el resultado de la percepción de determinados sucesos. Por ejemplo, ante la pérdida de nuestra fortuna, el resultado sería estar tristes y llorar. Pero según James, las emociones dependen de lo que hacemos. Su teoría altera el orden de la secuencia. Nos sentimos tristes porque lloramos. Hay una situación, por ejemplo, la pérdida de dinero, que origina una reacción corporal, llorar, la cual a su vez provoca la emoción, estar tristes. El consejo práctico que se deriva de esto expresado por el mismo James es: actúa del modo como te quieres sentir. Se te perdió el dinero, brinca, ríete y te sentirás feliz, según él, claramente. Y eso, en pocas palabras, es el funcionalismo. Entender cómo funciona, valga la redundancia, la mente. Ahora lo que viene a continuación es la parte un poco más loca de la historia de la psicología: el psicoanálisis. Chan, chan, chan. Freud menciona que existen 3 heridas al narcisismo humano, 3 grandes golpes. La primera es la teoría de Galileo y de Copérnico, que desaloja al hombre como el centro del universo. La segunda es la teoría evolucionista de Charles Darwin, que establece que el hombre ya no es un ser biológico privilegiado, como se creía hasta ese momento, sino que desciende de los monos antropoides. La tercera herida viene, según Freud, de la mano del psicoanálisis, y tiene que ver con el descubrimiento del inconsciente, en el que el ser humano ya ni siquiera tiene el control de sus propios actos. El psicoanálisis le hace sentir ahora al hombre que ya no es ni siquiera dueño de su propia casa, es decir, de su propia mente. Sigmund Freud proviene del campo de la medicina. Esto lo ubica frente a problemas ajenos hasta el momento para la psicología de la época, los cuales son la enfermedad y la cura. Un par de experiencias vividas por Freud son cruciales para la elaboración de su teoría. Una de ellas es en 1885, cuando, recién graduado, va a estudiar a París con Jean-Martin Charcot, quien es un neurólogo francés. Este de aquí sostiene que la histeria es una enfermedad real que puede darse tanto en hombres como en mujeres, y que este se produce por un proceso de asociación de ideas. Esta explicación revolucionaria para Freud sobre la histeria influye mucho en él, quien afirma, además de haber escuchado de Charcot, que existe una cierta relación entre la histeria y factores bien basado, porque quién sabe si no lo dijo, entonces pues estamos ahí dudosos de eso. Dicho esto, Freud trabajó con Joseph Breuer, un médico vienés, en el caso de Bertha Pappenheim, más conocido mundialmente o famosamente, o bueno, de forma famosa, como Anna, el caso Anna, el cual es considerado crucial en el nacimiento del psicoanálisis. Entonces aquí vamos a contar un poco de ello. Bertha era una mujer inteligente y con estudios, de 21 años, que cuidaba a su padre enfermo. Ella presentaba algunos síntomas, los cuales son debilidad y parálisis en extremidades, trastornos del lenguaje, alucinaciones visuales y auditivas, pérdidas del conocimiento. El tratamiento consistió en que Breuer utilizó la hipnosis para tratarla. Durante el trance hipnótico, ella podía relatar experiencias traumáticas ocultas relacionadas con el cuidado de su padre, experiencias que no podía contar cuando estaba consciente. Entonces, al verbalizar estas experiencias reprimidas, los síntomas parecían aliviarse temporalmente. Esto se conoce como método catártico. Este fenómeno se denominó chimeneas verbales y se considera un precursor de la técnica de asociación libre, la cual fue utilizada posteriormente por Sigmund Freud. El papel de Freud en este caso es que creía que los síntomas de Anna se originaban por conflictos sexuales inconscientes no resueltos. Esta visión contrastaba, es decir, que estaba opuesta a lo que decía Breuer, que se centraba en traumas emocionales más generales. A Freud le llamó la atención que la liberación de un recuerdo, es decir, que recordar el pasado, que hasta este momento estaba reprimido, provoque una disminución de los síntomas, al momento en el que ella hablaba sobre esa experiencia. Posteriormente, las diferencias teóricas entre Breuer y Freud sobre el origen de los síntomas histéricos los llevaron a separarse, ya que Breuer se sintió incómodo con los aspectos sexuales que Freud introdujo en el caso. Pero Freud por su parte siguió desarrollando sus ideas sobre el inconsciente y la sexualidad como bases del psicoanálisis. Recordando un poco el caso Anna, se menciona que existen dudas sobre la veracidad de algunos detalles del caso, pero igual se tiene en cuenta que su impacto en el nacimiento del psicoanálisis es importante, es innegable. También quiero destacar otra cosa, que en la época actual el término histeria ya no se usa en la psicología actual, pero en aquella época se refería a una serie de síntomas sin causa física aparente. Solo eso. Ahora vamos con las primeras formulaciones de Freud. Freud menciona que a partir de estas experiencias que tuvo y del propio trabajo con sus pacientes, llega a 2 conclusiones fundamentales para su teoría. La primera es que sus pacientes sufren de reminiscencias, es decir, recuerdos que producen efectos sin que los pacientes lo sepan. Y la segunda es que es posible acceder al conocimiento de esos recuerdos si se cuenta con una técnica apropiada. ¿Cuál es esa técnica? La hipnosis, el método que utilizó Breuer con Anna. Pero a Freud le resulta demasiado místico y de relativa eficacia. Entonces recuerda sus experiencias en la escuela de Nancy, que es donde estuvo por un tiempo, y decide insistir a sus pacientes sin hipnotizarlos para
para que recuerden aquello olvidado, que provoca los síntomas histéricos. Freud considera que el psicoanálisis comienza cuando se puede descartar la hipnosis como método de acceso al inconsciente, porque luego se pasa a la asociación libre, en la cual invita a la persona que diga todo lo que tenga ganas de decir, aunque lo considere incorrecto o disparatado, y con mayor razón si es que le parece desagradable. Ahora hablemos del inconsciente según Freud. Freud menciona que el inconsciente no hay que localizarlo, no está en ningún espacio material, no se encuentra en ningún lugar de nuestro cerebro, pero menciona que este existe. Por ejemplo, un inexplicable olvido, un insistente síntoma, una terrible pesadilla son algunos indicadores de la existencia del inconsciente. Freud menciona que en algunos contextos como contar chistes, actos fallidos y pequeños accidentes dan de cuenta de que existe el inconsciente. El texto en el que describe esto se llama Psicopatología de la vida cotidiana, lo que lo lleva a formular su primera tópica. Se le conoce primera tópica como tópica de topografía, topográfico, en el que la mente humana está dividida en tres niveles: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente es la parte de la mente de la que somos conscientes en un momento dado, es decir, que nos damos cuenta de que estamos pensando, de lo que estamos recordando en ese momento. El preconsciente contiene información que no es consciente en este momento, pero que puede accederse fácilmente a través de la memoria o la atención, como puede ser recordar la fórmula general. Y en cambio, el inconsciente es la parte más profunda de la mente, que contiene pensamientos, deseos y recuerdos que están fuera de nuestra conciencia. Freud creía que el inconsciente era la clave para comprender la personalidad y el comportamiento humano, ya que menciona que los síntomas de los pacientes son restos de ideas traumáticas, reales o fantasiadas, que por alguna razón se reprimen, que no se ha olvidado, para la conciencia. Es decir, en este caso, son arrojados al inconsciente. Otra parte importante de la teoría psicoanalítica es el desarrollo psicosexual. Freud propuso una teoría del desarrollo psicosexual que sugería que la personalidad se desarrolla a través de una serie de etapas, en las que la libido o energía sexual se enfoca en diferentes zonas erógenas del cuerpo. Estas 5 etapas son oral, anal, fálica, de latencia y genital, en el cual Freud menciona que si una persona no resuelve adecuadamente los conflictos en una etapa en particular, la persona puede quedar fijada en esa etapa y eso puede conducir a problemas psicológicos en la edad adulta. Esto de aquí ya es un poco más avanzado de psicoanálisis porque tiene que ver con experiencias que ha vivido la persona que luego se reprimen o tiene alguna otra forma de lidiar con eso, en lo que se conoce como los mecanismos de defensas y cosas así. Pero bueno, luego de esto Freud formula su segunda tópica, que no descarta la primera, sino que la amplía y completa. En esta segunda topografía establece que el aparato psíquico posee 3 instancias distintas: el ello, el yo y el superyo. El yo es la instancia que el sujeto reconoce como propia y tendrá aspectos inconscientes, algunos, en el que se constituye inicialmente a partir de los rasgos que el niño toma de sus semejantes, o sea, de la imitación de sus padres, por ejemplo, o de sus profesores o de sus conocidos. En cambio, el superyo es la representación de las restricciones morales, es la instancia moral que juzga y censura el yo. En el caso de que tú quieras hacer algo que no está permitido, ya sea que tus padres te dijeron que no lo hagas, es ese superyo el que actúa para que no hagas tal cosa, ya sea que cuando eres pequeño quieres robarte un chocolate, el superyo te dice que no lo hagas, aunque a veces puede que no, y esto se debe al ello, que es definido como el caldero de las pulsiones, la cual es la parte más primitiva de la personalidad, que contiene nuestros impulsos y deseos básicos, como en el caso de comer un chocolate, y puede que esta parte le gane al superyo y comamos ese chocolate, porque es un impulso el comer chocolate. Listo. Chocolate casero. Y ya. Y con esto el psicoanálisis está en su máximo apogeo, ya que tenía como objetivo ayudar a los pacientes a comprender y resolver sus conflictos inconscientes. El psicoanálisis usa la asociación libre, la interpretación de los sueños, ya que en los sueños también se presentan cosas del inconsciente según Freud, y ya. Y aparte de que falta muchas cosas más por explicar. Pero claro, no podemos quedarnos aquí todo el tiempo. Ya sería eso en un documental que se llame Psicoanálisis, el documental. Cosas así. Pero ya tenemos las bases para entender cómo funciona el psicoanálisis, para dar paso a la corriente más seria del mundo. ¿Cómo se explica? Gracias. Empezaremos el conductismo hablando de John Watson, quien es nacido en Carolina del Sur, en Green Valley, Estados Unidos. En su infancia sufrió una fuerte separación de sus padres, lo que le ocasionó un impacto muy fuerte, llevándolo a convertirse en un adolescente problemático. Se cuenta que una vez disparó un arma en medio de Green Valley, por lo que fue arrestado. Luego de eso, ya después de tanto vida conflictuada, ingresa a la Universidad de Chicago y para pagarse su estudio trabaja cuidando a las ratas blancas en un laboratorio de psicología, por lo cual ese trabajo le llevó a interesarse por el aprendizaje y la conducta. Entonces vamos a ver su enfoque conductista. Watson quería que el estudio de la psicología fuera objetivo y observable, centrándose en la conducta externa medible en lugar de sus estados mentales internos, como los pensamientos y esas cosas. Por lo tanto, él rechazaba la introspección como método científico y creía que la psicología debía basarse en la experimentación y la observación sistemática. Por estas opiniones
recibe duras críticas extremistas, pero también mucho apoyo por fundar una psicología realmente científica. Gracias a Watson, la psicología ya no estudia conciencia ni almas, sino que su objeto de estudio es la conducta, la cual todos pueden observar. Con Watson nace el condicionamiento clásico, que implica la asociación de un estímulo neutro con un estímulo incondicionado, los cuales vamos a explicar en breves momentos. La psicología de Watson se basa en el modelo estímulo-respuesta, que sugiere que todo comportamiento es una respuesta a un estímulo ambiental. Los estímulos pueden ser externos o internos, y las respuestas pueden ser físicas, emocionales o cognitivas. Estas ideas tuvieron gran impacto en la educación, la terapia y la publicidad, con lo cual lo llevó a desarrollar técnicas de modificación de la conducta para tratar diversos problemas, como puede ser la fobia, la enuresis y la agresividad. Para entender esto de mejor manera vamos a usar el experimento del pequeño Albert. Este experimento fue realizado en 1920 obviamente por Watson, junto a Rosalie Reiner. Entonces, aquí tenemos a Albert, un bebé de 9 meses, sin antecedentes de tener miedo a los estímulos que se van a utilizar en este experimento. En este caso es una rata. Este experimento se desarrolla en 3 fases. Primero tenemos la fase de precondicionamiento, en el que a Watson se le muestra una rata blanca, la cual no le provoca miedo ni nada, está de forma neutral. Posteriormente, en el condicionamiento, se le presenta otra vez la rata blanca al niño, pero a la vez se produce un sonido metálico muy fuerte que lo asusta. Este miedo al sonido fuerte es una respuesta que ya viene incondicionada, es decir, con la que ya nació, con el miedo al sonido fuerte. Pero ahora este sonido fuerte se hace al mismo tiempo en que se presenta la rata, por lo cual se lo hace repetidamente para que posteriormente en la fase final se presenta la rata blanca sin el sonido metálico, con lo cual se observaba la reacción de Albert ante la rata. Albert comenzó a mostrar miedo a la rata blanca, incluso en ausencia del sonido metálico. Este miedo se generalizó a otros objetos blancos y peludos, como un conejo y una capa de piel blanca. Entonces este experimento demostró que el miedo podía ser condicionado, por eso se le conoce como condicionamiento, en un niño pequeño a través del emparejamiento de un estímulo neutro que no le provocaba miedo ni nada, con un estímulo que le provocaba una respuesta natural de miedo. Este experimento contribuyó a la comprensión del condicionamiento clásico y su papel en el aprendizaje de emociones como el miedo. Mostró que las experiencias tempranas pueden influir en el desarrollo de fobias y otros problemas emocionales, pero también generó controversia por sus métodos éticos cuestionables, ya que se causó daño emocional a un niño pequeño. Es importante destacar que este experimento del pequeño Albert se realizó en un contexto histórico diferente y que las normas éticas en la investigación científica han ido evolucionando significativamente desde entonces. En la actualidad no se realizaría un experimento así, ya que por cuestiones éticas estarías dañando a otra persona, lo cual no justifica el hecho de que se haya hecho en ese entonces. También es algo inhumano lo que se hizo ahí, pero ahí queda como una marca imborrable de la historia de la psicología, la cual vale tener en cuenta de errores que no debemos volver a cometer. Ahora, volviendo al conductismo, este ha recibido duras críticas por su simplicidad y no por considerar aspectos como la cognición, la emoción y la individualidad. También se le acusa de deshumanizar a las personas al reducirlas a simples máquinas de que responden a estímulos, porque también pensamos los seres humanos, no solamente es un estímulo y ya actuamos de acuerdo a ese estímulo. Y a pesar de las críticas, las ideas de Watson han tenido una influencia duradera en la psicología. Su enfoque en el aprendizaje y el comportamiento observable ha contribuido al desarrollo de diversas técnicas terapéuticas y educativas, con lo cual quiere decir que sus ideas siguen siendo relevantes para comprender el comportamiento humano. Pero ahora hablemos de una parte importante, la caída de Watson, que ocurrió en el año 1920, lo que le llevó a abandonar su carrera académica en psicología y a dedicarse a la publicidad. Sí, ¿y esto por qué? Watson estaba casado con Mary Kiss Watson, con quien tuvo 2 hijos, pero en el tiempo en que estaba en la universidad en los experimentos, inició una relación extramarital fuera del matrimonio con su asistente de investigación Rosalie Reiner, lo cual generó un gran revuelo en la comunidad académica y la sociedad en general. Entonces por eso fue expulsado, y también claramente por el experimento de pequeño Albert, con lo cual este escándalo tuvo un impacto significativo en su vida y carrera, ya que manchó su reputación como científico y lo obligó a cambiar de dirección profesional. En este caso se fue a la parte, como mencionamos antes, a la parte de la publicidad, en la que Watson aplica sus conceptos a la venta de productos, siendo quien por primera vez realiza investigaciones de mercado. Descubre que las ventas se ven afectadas por las imágenes asociadas a las marcas más que a la calidad de los productos. Entonces descubre lo importante que son las campañas publicitarias. Se menciona que trabajó para Johnson's, para la crema Pond's y el desodorante Odorono, con lo cual lo llevó a que en 1925 se convierta en presidente de su propia agencia de publicidad, en donde ahí permanece hasta su vejez, acumulando una considerable fortuna. Posteriormente tenemos a otro de los grandes en la corriente conductista, que es Skinner. En él se destaca el condicionamiento operante. ¿Por qué? Porque se basa en refuerzo y castigo. Pero bueno, vamos a hablar un poco antes de Skinner. Skinner nació el 20 de marzo de 1904 en Susquehanna, Pensilvania, Estados Unidos. Se graduó en la Universidad de Hamilton en 1926 y luego tuvo su doctorado en psicología en la Universidad de Harvard en 1931. Skinner se convirtió en un defensor del conductismo, enfocándose en el estudio de la conducta observable y el uso de técnicas experimentales para entender el comportamiento humano y animal.
con lo cual introdujo el concepto de condicionamiento operante, que se refiere al proceso mediante el cual las consecuencias de una conducta afectan la probabilidad de que se vuelva a repetir en el futuro, desarrollando el uso de refuerzos y castigos para modificar el comportamiento, con lo cual desarrolló la caja de Skinner, un aparato experimental que permitía observar el comportamiento de los animales, como ratas y palomas, en un entorno controlado. Enfocándonos en sus ideas de condicionamiento operante, entendemos que es el proceso mediante el cual las consecuencias de una acción aumentan o disminuyen la probabilidad de que esa acción se repita. Un ejemplo, un perro que aprende a sentarse para recibir una galleta está siendo condicionado operantemente. La galleta es un refuerzo positivo, lo cual aumenta la probabilidad de que el perro se sienta nuevamente, y posteriormente, y seguidamente, hasta el final de tus días. Entonces, ¿de qué trata? De refuerzo y de castigo. Refuerzo es cualquier estímulo que aumenta la frecuencia de una conducta. Castigo es cualquier estímulo que disminuye la frecuencia de una conducta. También a esto se destaca una clasificación, refuerzo positivo, en el cual se añade algo agradable, como por ejemplo, dar un abrazo a un niño cuando es una buena acción. También está el refuerzo negativo, en el cual se quita algo desagradable. Por ejemplo, quitar la tarea de matemáticas a un niño cuando se comporta bien en clase. Ahora en los castigos tenemos el castigo positivo, en el cual se añade algo desagradable. Por ejemplo, dar una palmada a un niño por portarse mal. En el castigo negativo se quita algo desagradable, como por ejemplo, quitarle el celular a un adolescente por no hacer las tareas, lo cual conlleva a una modificación de la conducta, ya que si le das un abrazo a un niño cuando se porta bien, este lo va a seguir haciendo porque va a querer seguir recibiendo el abrazo, o porque sabe que va a recibir abrazos cuando se porta bien. Con lo cual, teniendo este conocimiento, los psicólogos, en este caso conductistas, pueden moldear la conducta, viendo qué conducta se desea más, con lo cual a esa conducta se le aplica un refuerzo para que se siga repitiendo en el futuro, y una conducta que se desea menos se le aplica un castigo para que esa conducta vaya disminuyendo hasta su extinción, con el cual el condicionamiento operante contribuye mucho a la psicología, ya que Skinner nos enseñó que nuestro comportamiento está moldeado por las consecuencias. Al comprender estos principios podemos influir en nuestro propio comportamiento y en el de los demás de manera más efectiva. Y aunque el conductismo de Skinner ha sido muy influyente, es importante tener en cuenta que la conducta humana es compleja y está influenciada por múltiples factores, tanto internos como externos. Vamos ahora con una corriente que nadie se lo espera. Bueno, sí se lo espera. El humanismo. El humanismo emerge en los años 60 del siglo XX, más o menos en 1960 por si no queda claro, como una alternativa a las psicologías que hemos visto a continuación, en este caso el conductismo y el psicoanálisis, siendo conocida como la tercera fuerza. No sé por qué le pusieron tercera fuerza, si no son física, no es física nuclear débil. En fin, esta psicología se caracteriza por una visión más positiva del ser humano, ya que enfatiza en su capacidad innata para crecer y alcanzar su máximo potencial. Esta corriente se diferencia más del conductismo, ya que es determinista, monista y materialista. En cambio, con el psicoanálisis toma un poco de él, ya que el psicoanálisis se fundamenta en la filosofía humanista, promoviendo la idea de que el individuo es responsable de su propio bienestar, de su propio desarrollo. En este sentido, el psicoanálisis ha contribuido significativamente al desarrollo de la psicología humanista, al compartir la creencia de la autorresponsabilidad y el potencial de autodeterminación del individuo. El psicólogo humanista pone énfasis en la importancia de las influencias ambientales en nuestro potencial de crecimiento y en la importancia de satisfacer nuestras necesidades de amor y afecto. Ellos contemplan a la persona como un objeto luminoso de estudio. Algunas características de la psicología humanista es que no les gustan las etiquetas de diagnóstico y prefieren un punto de vista más holístico de la persona, es decir, más completo en diversas áreas. Y en este caso tenemos a Abraham Maslow, quien fue el primero de 7 hermanos que le exigieron bastante para que lograra alcanzar el éxito académico. Él fue un niño bastante solitario, así como Batman, y se refugió en los libros, estudió leyes, se casó con su prima, en contra de los deseos de su padre, y tuvieron 2 hijas. En fin, sigamos. Luego acudió a la Universidad de Wisconsin y allí se interesó por la psicología. Conoció a Kurt Goldstein, quien lo introdujo al concepto de autoactualización y empezó a trabajar en su teoría. Abraham Maslow notó que ciertas necesidades prevalecen sobre otras. Por ejemplo, si se está hambriento y sediento, se tiende a calmar la sed antes que el comer, ya que es más necesaria, y luego se irá satisfaciendo las siguientes necesidades. Así que allí surgió la idea de la pirámide de necesidades de Maslow, en el que consiste en una jerarquía en el que las necesidades humanas están organizadas en una pirámide y se dividen en necesidades básicas, o sea fisiológicas, las cuales deben satisfacerse antes de que las personas puedan perseguir necesidades de nivel superior, como pueden ser la seguridad, el amor, la autoestima y la autorrealización. En esta pirámide, la motivación humana está impulsada por el deseo de satisfacer necesidades no satisfechas. Esto se logra mediante el crecimiento personal. Todos tenemos un potencial innato para crecer y desarrollarnos psicológicamente. Este crecimiento se asocia con la búsqueda del significado, la autorrealización y la plena expresión del potencial individual. Esto para poder llegar a la culmen de la
pirámide, a la cima, conocida como la autorrealización, el cual es el objetivo final de la psicología humanista. Se refiere a alcanzar el máximo potencial y vivir una vida plena y significativa. Las personas autorrealizadas son creativas, espontáneas, auténticas y tienen un fuerte sentido de propósito. O bueno, esto es lo que menciona esta teoría. Se puede saber todo en la vida, hay que tener cuidado. Pero ya han estado viendo la pirámide y como ven, las primeras son las fisiológicas, porque primero se busca, no se puede uno, por ejemplo, ir a estudiar por un examen si no ha comido en todo el día. O bueno, sería más difícil, tiene la necesidad de comer. Entonces uno primero comería y luego estudiaría. En algunos casos, creo. Ya sé que hay unos que no pueden, pero se entiende el punto, ¿ok? Otra parte importante de esta psicología humanista es la terapia centrada en el cliente, el cual fue un enfoque terapeuta desarrollado por Carl Rogers, el cual está basado en la empatía, la aceptación incondicional y el respeto de la experiencia del cliente. El objetivo de esta terapia centrada en el cliente es ayudar a las personas a alcanzar su pleno potencial y a vivir una vida más satisfactoria. ¿Por qué se llama centrada en el cliente? Porque una persona, cuando le dices paciente, es porque está enferma según la medicina. Entonces mejor decirle cliente para que no asocie padecer su malestar con la enfermedad. Entonces eso, según esta psicología humanista. Ok, ahora vamos a hablar de la psicología cognitiva, la cual aparece en la década de los 60 del siglo XX también. Pero antes de definirla, antes de explicarla, vamos a hablar de unos conceptos importantes que fueron sus bases para posteriormente su creación, o de las cuales toma cierta parte para poder entenderse hoy en día, o posteriormente ya cuando se lanzó, cuando se fundó. Así que vamos a ello, vamos a mencionar algunos autores y eso. Como primera instancia tenemos a la cibernética, la cual es la tecnología de control electrónico de las máquinas, antecedente de la actual informática y otras fuentes de concepto moderno de información. Como principal fundador tenemos a Norbert Wiener, quien defendió que los modelos matemáticos de control de la comunicación en máquinas también se pueden aplicar a los seres vivos, incluyendo a los humanos. Un ejemplo sería el feedback, que implica que hay un intercambio de información entre el mecanismo y el entorno, el cual el primero es regulado por el segundo, como por ejemplo un termostato de calefacción, el cual se enciende o se apaga de acuerdo a la temperatura del ambiente. Este se puede relacionar con el sistema nervioso central, el cual también se puede considerar un dispositivo basado en la retroalimentación, porque su funcionamiento está regulado por el ambiente, porque su funcionamiento está regulado por un intercambio de información con el entorno. Es decir, que si vas caminando por el bosque y ves un tigre, te vas a alterar mucho. Otro concepto importante es la analogía del ordenador, en el cual comparan la mente y el cuerpo con una computadora. En este caso, la mente equivaldría a los programas, es decir, al software, a lo que no podemos tocar, así como la mente. Y el cuerpo, y más concretamente el cerebro o sistema nervioso, equivaldría al hardware, es decir, al soporte físico de los programas, el disco duro, el cableado interno del ordenador, los microchips, las placas de memoria y más. Von Neumann, uno de los padres de los ordenadores, fue el primero en comparar este ordenador con un cerebro y supone que la mente humana no es realmente un programa informático, sino que los programas informáticos simulan el funcionamiento de la mente y por tanto pueden tener un gran valor a la hora de entender qué leyes regulan dicho funcionamiento en nuestro cerebro. De ahí que los psicólogos cognitivos actuales hayan representado la actividad psicológica mediante el uso de diagramas de flujo de información o algoritmos, como se puede ver aquí en la imagen, en la que existe una estimulación visual y esta se procesa hasta llegar a una respuesta. Y estos diagramas de flujo son tomados de los programas que también realizan estos procesos para llegar a tales respuestas en sus programas de computadora. Esto se asemeja más a lo que vimos antes con Kant. Posteriormente tenemos a John Searle en 1980, quien formula la habitación china. ¿En qué consiste esto? Él trata de entender si una máquina realmente entiende lo que hace. Por ejemplo, tú en tu calculadora puedes poner 2 más 2, 4. Pero realmente la máquina entiende que ese 4 equivale a 4 unidades de algo, de algún objeto, ya sean de manzanas, peras. ¿Entiende la computadora eso? ¿O solamente es un código que le han implementado y ya, y siempre da el resultado sin importar si son peras, manzanas y lo que sea, ¿no? ¿Entienden los traductores cuando ingresamos un texto en español y lo traduce al inglés? ¿Sabe la computadora inglés? ¿Sabe el traductor inglés? ¿Los idiomas? ¿Todos los idiomas los conoce? ¿O solo es porque le llegó un código que dice que si llega, por ejemplo, comida, lo traduzca a food y ya? Pero no le explican qué significa lo mismo o por qué significan lo mismo. Eso busca, entender si la máquina entiende los conceptos. Por eso el argumento de esta habitación china consiste en que imaginemos a una persona dentro de una caja que simula un ordenador y afuera hay unos chinos. Entonces estos chinos usan unos ideogramas o símbolos y hacen una pregunta, la cual introducen al ordenador y la persona dentro del ordenador recibe esto y la persona no sabe chino, la que está dentro del ordenador. Entonces ella, con un manual en su idioma claramente, utiliza los símbolos enviados y los combina generando una nueva respuesta, la cual es enviada a las personas chinas. Y estas personas se quedan satisfechas, piensan que la máquina realmente entiende el idioma.
pero no saben que hay alguien adentro, que no sabe el idioma, pero que con un manual de instrucciones puede traducirlo, ya que nadie diría que la persona encerrada en la habitación entiende el chino. Entonces, ¿cómo podemos decir que una máquina de traducción lo entiende? ¿Cómo podemos decir que una máquina, que una computadora entiende los demás procesos, entiende todo lo que le pedimos? Cuando le preguntamos a ChatGPT, por ejemplo, sobre algo, ¿entiende lo que le estamos pidiendo o solo responde a través de un complejo código que le han ingresado, que nos hace creer a nosotros que realmente nos entiende? Pero ChatGPT no tiene emociones. Cuando le pides un consejo y te dice ánimo y todo, solo te lo dice porque así lo dicta su código que debería responder, pero no está entendiendo las emociones de forma clara, solamente pretende entender. Entonces, esto es lo que buscaba Searle con su ejemplo, la habitación china. Entender que la mente no solo consiste en síntesis, sino que también incluye un contenido semántico, o sea, significados, que los símbolos son símbolos de algo, y conocer ese algo es esencial para comprender el funcionamiento de la mente, cómo procesa, cómo analiza. Chomsky, hablemos de Chomsky. Chomsky menciona que tenemos algo dentro de nuestras cabezas que nos ayuda a entender y aprender cosas, como si fuera una especie de superpoder. Claro que recibimos estímulos externos y damos respuestas, pero ¿qué ocurre en medio de eso? ¿Qué ocurre dentro que nos hace dar tal respuesta? ¿Qué pasa con lo que pensamos y con lo que sentimos? Ya que para Chomsky eso es muy importante. Él dice que en nuestra cabeza hay algo que nos ayuda a aprender y entender las cosas, y entender qué es esa parte es fundamental, ya que a diferencia del conductismo te decía, bueno, estímulo te da una respuesta, pero en cambio la psicología cognitiva busca entender qué hay aquí en la mente que nos hace dar esa respuesta, por qué no otra, y por qué así, ¿se entiende? Entonces, una vez analizadas todas estas ideas, y claro que faltan más, pero estas principales, todo el mundo sabe que las personas tenemos mente, pero la psicología cognitiva viene al fin a estudiarla de un modo científico. ¿Por qué procesamos? ¿Cómo procesamos esta información? Ya que la psicología cognitiva supone que la información procedente del mundo externo penetra por los órganos de los sentidos en forma de energía física, y al entrar en la mente se convierte en información propiamente dicha, es decir, en algo que puede ser procesado. Entonces, ahora sí, empezamos a hablar de la psicología cognitiva. La psicología cognitiva, también llamada así, es el estudio de nuestros procesos mentales en el sentido más amplio, es decir, el pensamiento, el sentimiento, el aprendizaje, el recuerdo, la toma de decisiones y juicios, y muchos más. Si el modelo conductista del aprendizaje parecía muy antiguo, como esas computadoras grandes en el cual un estímulo entra y obtienes una respuesta, el modelo cognitivo se parece a una computadora moderna de gran potencia, ya que ellos dan un paso más y se interesan en cómo la gente procesa la información, en cómo adquirimos la información, cómo procesamos o transformamos unidades informativas en programas y cómo empleamos esos programas para resolver problemas. A diferencia del conductismo, los psicólogos cognitivos creen que la mente se puede estudiar de forma científica, ya que a pesar de que no podemos observarla, sí podemos ver la conducta y hacer inferencias, es decir, análisis, deducciones acerca de qué tipo de procesos cognitivos están ocurriendo allí. Por ejemplo, podemos leerle a alguien un cuento y luego observar qué cosas recuerda de ese cuento y darnos cuenta que esos recuerdos cambian conforme el tiempo va pasando y que además no va a recordar todo de forma igual a como se le leyó, es decir, que tiene tipos de errores en sus recuerdos, los cuales son proclives a cometer. Pero mediante estas investigaciones podemos obtener información sobre qué hay detrás de los procesos cognitivos en nuestra mente. Y por ello tenemos a Ulrich Neisser, quien vamos a hablar primero de su experimento más famoso. Tenemos aquí un video en el cual algunas personas están lanzando un balón y se le dice que mientras miren el video contarán el número de pases que se da el equipo blanco, y luego eso ya terminarán el video y dijeran cuántos pasos se dieron. Pero lo que nadie se dio cuenta es que no notaron al hombre con paraguas que cruzaba en medio de los que estaban jugando, ya que estaban distraídos contando el número de pases, debido a que nuestra atención estaba enfocada en el contar el número de pases. ¿Qué ocurre aquí? Pues esto se explica con la teoría de la atención selectiva, la cual sugiere que las personas solo pueden prestar atención a una cantidad limitada de información a la vez. En este caso, los participantes estaban concentrados en contar los pases que no prestaron atención al sujeto que cruzaba por allí. Este experimento de Neisser tuvo grandes implicaciones, ya que nos recuerda que no siempre vemos todo a nuestro alrededor, sino que nuestra atención puede estar sesgada por nuestras expectativas y metas. Entonces, ahora sí, Ulrich Neisser fue considerado el padre de la psicología cognitiva, de origen alemán y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. En 1967 publicó su libro más conocido, Cognitive Psychology. Posteriormente inició su labor como profesor en la Universidad de Cornell en Ithaca, y en esta universidad realizó estudios sobre la percepción y la memoria humana. A sus 55 años, en 1983, dejó Cornell para empezar a trabajar en la Universidad de Emory en Atlanta.
y allí realizó algunos experimentos más. Algunas de sus contribuciones a la psicología son la percepción, la atención y la memoria. En la percepción propuso que este es un proceso activo y constructivo en el que la mente interpreta y da sentido a la información sensorial. En la atención, como se vio en el ejemplo anterior, en la que menciona que las personas solo se pueden enfocar en una cantidad limitada de información. Aquí introdujo el concepto de esquema, que es una estructura mental que nos ayuda a organizar e interpretar la información. Y la memoria, la cual para él no es solamente un almacén de información, sino que también es un proceso dinámico que involucra la codificación, el almacenamiento, la recuperación y el olvido. Y esas fueron las contribuciones de Neisser. Pero hay una más. ¿Se acuerdan de lo que mencionamos de que los órganos reciben estímulos, procesamos esa información y luego damos una respuesta? Pues él lo denominó transducción, que es la transformación de esa energía física en información, ya que mediante el estímulo físico, conocido como input, entrada, se convierte en algo simbólico, o lo que es lo mismo, lo fisiológico se vuelve psicológico, en el que la información se procesa a través de mecanismos perceptivos, atencionales, memorísticos, emocionales, lingüísticos, de pensamiento y muchos más, para que posteriormente haya una traducción inversa en lo que interpretamos de esta información vuelve a salir en un output, es decir, una salida, en la cual en algunos casos la información psicológica vuelve a ser fisiológica, por eso es traducción inversa, y el sujeto actúa. Entonces ahí está su esquema general, el input, el procesamiento y el output. Y ahí está su gran contribución para la psicología cognitiva. Y algunas críticas es que claro, esta información que ingresa por nuestros órganos no siempre se interpreta tal cual, puede haber algunos sesgos, algunas fallas, entre muchas otras cosas más, pero ya, eso es todo. Y esa es la psicología cognitiva en pocas palabras. Para recordar, la psicología cognitiva busca estudiar cómo la mente procesa la información y cuáles son esos elementos con los cuales se procesa, en este caso la percepción, la memoria, la atención y muchos más. Para agregar, la psicología cognitiva tiene muchas más personas que la estudiaron, muchos más conceptos, muchas más bases, un campo muy amplio y se me hizo muy difícil poder abarcar un resumen en este documental. Me queda mucho por decir de esta corriente, pero no quiero que este documental dure 5 horas o no quiero que este documental dure 1 hora más e incluso hablando solamente de una parte, ya que si hablara completamente de la psicología cognitiva estaría dejando de lado a las otras, así que ya sería en un video aparte, en un documental aparte. Así que si quieren un documental de psicología cognitiva, díganlo y me pongo a leer todo sobre la psicología cognitiva y lo hago posteriormente. Pero bueno, espero que se haya entendido lo fundamental, las bases, para seguir hablando ahora sí. Bueno, ya he dicho eso tantas veces. Vamos a hablar de la neurociencia. La neurociencia es una disciplina científica que engloba diversas áreas, y por este motivo en ocasiones se utiliza el término en plural. Los neurocientíficos investigan los diferentes aspectos que conforman el sistema nervioso, su estructura, sus funciones, las patologías y las bases moleculares. El estudio biológico del cerebro es un área multidisciplinar que abarca muchos niveles de estudio, desde el puramente molecular hasta el específicamente conductual y cognitivo, pasando por el nivel celular, neuronas individuales, los ensambles y redes pequeñas de neuronas como las columnas corticales, incluyendo sistemas como la corteza cerebral, el cerebelo e incluso el nivel más alto del sistema nervioso. En el nivel más alto, las neurociencias se combinan con la psicología para crear la neurociencia cognitiva, una disciplina que al principio fue dominada totalmente por psicólogos cognitivos. Hoy en día, la neurociencia cognitiva proporciona una nueva manera de entender el cerebro y la conciencia, porque une disciplinas tales como la neurobiología, la psicobiología o la propia psicología cognitiva. ¿Y esto para qué? Para entender el funcionamiento del cerebro y la conciencia, sus estructuras mentales en que el ser humano percibe su vida. Debo admitir que la neurociencia no tiene una fecha de fundación clara, pero la empezamos a ver en esta época desde el 1960 más o menos, ya que fue en este tiempo en el que tuvo un desarrollo más rápido gracias a las nuevas tecnologías de neuroimagen, neurofisiología y neurofarmacología. ¿Por qué? Porque la neurociencia se ha ido estudiando a lo largo de la historia, por lo que no se puede decir que hay un momento exacto en el que nace, pero su punto donde hubo más cambios, como mencioné antes, es en esta época, los 60 para adelante. Pero para que podamos entender las neurociencias, quiero hablar sobre la historia de ellas, y por eso vamos a viajar al pasado otra vez hasta llegar a los 60 y explicar cómo ha ido avanzando. Así que lo que va antes del 1960 lo vamos a explicar rápido para que se pueda entender. También lo que va posterior, porque son muchas cosas, muchas áreas, y no vamos a ver solamente un autor así para entenderlas, sino que vamos a ver varios, y más que nada vamos a ver sus avances. Eso es importante en la neurociencia y a la vez que nos permite entender por qué existen y cómo funcionan. Entonces vamos a hablar de la historia de ellas de forma rápida, porque como mencionamos antes es un documental de varias corrientes. Así que vamos a ello, porque ya me estoy explicando mucho y eso hace que se me alargue el video innecesariamente.
Entonces empecemos con los antiguos. Tenemos el 3000 a.C., en el cual empezamos con el papiro quirúrgico de Edwin Smith, uno de los primeros textos médicos conocidos, en el cual se describe el cerebro y los nervios. Luego tenemos al ya conocido Hipócrates, el cual es el padre de la medicina, quien sugiere que el cerebro es responsable de la cognición y las emociones. Ya avanzando muchos años más, en el siglo XVII, René Descartes propone la idea del dualismo, en la que separan el cuerpo y el alma, y menciona que el alma se ubica en la glándula pineal. Muchas cosas pseudocientíficas, por cierto. Luego, en 1662, Thomas Willis, un médico inglés, publica Cerebrit Anatome, una obra que describe con detalle la anatomía del cerebro. En el siglo XVIII, Luigi Galvani, un físico italiano, descubre la electricidad animal, sentando las bases para la neurofisiología. En 1784, Franz Joseph Gall desarrolla la frenología, una ciencia que pretendía predecir la personalidad y las habilidades a partir de la forma del cráneo. Esto ahora ya se conoce como pseudociencia, por cierto. No se vayan a creer que todavía es válido. En el siglo XIX, 1875, Camillo Golgi desarrolla la técnica de tinción de Golgi, que permite visualizar las neuronas individuales. En 1891, Santiago Ramón y Cajal utiliza la técnica de tinción de Golgi para demostrar que el sistema nervioso está formado por células individuales, las cuales son las neuronas. Luego, en el siglo XX, en 1906, Charles Sherrington introduce el concepto de sinapsis como punto de comunicación entre las neuronas. En 1929, Hans Berger registra las primeras ondas cerebrales humanas, dando lugar a la electroencefalografía. En 1952, Alan Turing, un matemático británico, publica un artículo seminal sobre la computación neuronal, sentando las bases para las redes neuronales artificiales. Y luego, en 1953, James Watson y Francis Crick describen la estructura del ADN, lo que abre el camino para la comprensión genética del cerebro. Y son más y muchos más pensadores, pero aquí están los más relevantes. Claro que también hay muchos más que son relevantes, pero si quieren un documental de neurociencias, díganlo. Ahora sí, vamos con la neurociencia. En los años 1960, ya que gracias al desarrollo de nuevas técnicas de neuroimagen, como la tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética nuclear, permite a los científicos estudiar el cerebro en vivo. Además de estos avances tecnológicos, en la década de los 60, también se vio un mayor interés por la neurociencia cognitiva, que busca comprender cómo el cerebro da lugar a la mente, la cognición y el comportamiento. Esto llevó a nuevos descubrimientos sobre la organización y función del cerebro, así como nuevos métodos para estudiar la cognición humana. Ya no solamente es con observación de la conducta, sino que se ve el cerebro cuando se está en una conducta o tal así. O sea, cuando alguien está en un experimento, también pueden analizar qué partes del cerebro se activan y cosas así, en pocas palabras. Estos avances han permitido a los científicos comprender mejor el cerebro y cómo funciona, y han abierto nuevas oportunidades para el tratamiento de trastornos neurológicos y psiquiátricos. Aquí hay unos ejemplos de estos avances de la neurociencia durante la década de 1960. Tenemos a David Hewell y Thorsten Wiesel, quienes descubren las columnas de orientación en la corteza visual primaria del cerebro. Luego, en 1962, a Vernon Mountcastle, quien describe los mapas corticales somatosensoriales. En 1965, James Holmes y Peter Milner descubren el sistema de recompensa del cerebro. En 1969, Eric Kandel descubre la potenciación a largo plazo, un mecanismo importante para el aprendizaje y la memoria. Estos de aquí son unos ejemplos de los avances que se han realizado en esta época y sentó las bases para los muchos descubrimientos que hubieron después y que están habiendo actualmente, como en 1970, en la que la revolución cognitiva estimula el interés por la neurociencia cognitiva, que busca comprender cómo el cerebro da lugar a la cognición. En 1980, el desarrollo de la neurofarmacología permite a los científicos estudiar el efecto de los fármacos en el cerebro. En 1990, el proyecto Genoma Humano se completa, proporcionando un mapa completo de los genes humanos, incluyendo los genes relacionados con la función cerebral. En los 2000, el desarrollo de las nuevas tecnologías de neuroimagen como la magnetoencefalografía y la optogenética permiten a los científicos estudiar el cerebro con mayor precisión y detalle. Y ahora, en el siglo XXI, en el año 2013, la iniciativa Brain Researcher Thought Advanced Innovative Neurotechnology se lanza en los Estados Unidos con el objetivo de desarrollar nuevas tecnologías para estudiar el cerebro. En el 2016, el proyecto Human Connected Project se completa, creando un mapa detallado de las conexiones entre las neuronas del cerebro humano. Actualmente, las neurociencias están experimentando la integración con otros campos del saber, por ejemplo, la embriología, la fisiología, la bioquímica o farmacología, la ya mencionada psicología, neurología, bioingeniería, ciencias de la computación y la inteligencia artificial. Esta neurociencia continúa avanzando a un ritmo acelerado con nuevos descubrimientos que se realizan todo el tiempo, en la que los científicos están trabajando para comprender mejor cómo funciona el cerebro, tanto en la salud como en la enfermedad, con el objetivo de desarrollar nuevos y mejores tratamientos para los trastornos neurológicos y psiquiátricos. Esta también es una corriente más o menos complicada de explicar, más que nada porque son muchas cosas y eso que falta de explicar cuáles son las estructuras de nuestro cerebro, las más importantes, cuáles son los sistemas que hay, pero solamente estoy dando un contexto rápido. Bye bye. Vamos a hablar de la psicología evolutiva.
Todas las personas cambiamos a lo largo de nuestra vida, y la psicología evolutiva o del desarrollo también trata de explicar los cambios que tienen lugar en las personas a lo largo del tiempo, en medida que cumplen años, claro. Es decir, la psicología evolutiva estudia la transformación que afectan a las personas como consecuencia del paso del tiempo y por factores como la herencia o el entorno de cada uno. Esta teoría supone un proceso en el que debemos destacar los siguientes hitos. Primero, descripción de los cambios que se producen en un área de conducta o de actividad psicológica. Segundo, descripción de los cambios que se producen en el cerebro. Tercero, explicación del desarrollo que se ha descrito. En pocas palabras, la psicología evolutiva estudia los cambios de la conducta humana desde el nacimiento hasta la muerte. Describe las transformaciones de los sujetos y a su vez intenta explicarlas. Su objeto de estudio es el origen y la evolución del pensamiento y del conocimiento humano. En la parte histórica tenemos algunos hitos. Tenemos que los primeros datos de carácter científico de los hitos del desarrollo datan del siglo XVII, con la aparición de los primeros diarios o biografías de bebés, en los que se observaban la conducta sensorial, motora, cognitiva y de lenguaje. También Darwin realizaría observaciones respecto a la conducta en evolución de los niños, haciendo su propia biografía de bebé y registrando los avances de su hijo. Y también tenemos los estudios de Melanie Klein y el desarrollo infantil, y muchos más. Es importante destacar que en esta psicología se trabaja en etapas, como podemos tener el ejemplo de Erik Erikson, en el que pudo distinguir 8 etapas básicas en el desarrollo de una persona. Dichas etapas son las siguientes: etapa prenatal, que es desde la concepción hasta el parto, en el que se forman los órganos y la estructura corporal. También tenemos la etapa de la niñez, que es comprendida entre el nacimiento y los 3 años, que se caracteriza por que comienzan a controlar sus esfínteres y músculos. Posteriormente, la primera infancia, de los 3 a los 6 años, en que los niños empiezan a relacionarse entre ellos y mejoran habilidades motrices y la fuerza, además del autocontrol y ser más independientes y tener un comportamiento más egocéntrico. Luego sigue la infancia intermedia, desde los 6 a los 12 años, en el que comienzan a pensar de forma lógica y disminuye el egocentrismo. Se desarrolla el lenguaje y la memoria. Es el momento en el que se crea la autoestima y el crecimiento físico comienza a ser más lento. Posteriormente, la adolescencia, desde los 12 a los 20 años, es una etapa en la que se producen cambios físicos rápidos y significativos. Se inicia la búsqueda de una identidad propia. En la etapa adulta temprana, entre los 20 y 40 años, en esta etapa muchas personas se casan y tienen hijos. Y se desarrolla bien la identidad propia y la capacidad intelectual se convierte en algo más complejo. En la edad adulta intermedia, entre los 40 y 60 años, es el momento en el que muchas personas replantean el sentido de la vida y comienzan a sentir los primeros deterioros de salud física. Por último, tenemos la edad adulta tardía, que comprende de los 65 años en adelante. La mayor parte de las personas siguen teniendo una buena salud física y mental, aunque poco a poco va decayendo. En esta etapa se produce una aceptación del final de la vida. Gracias a las bases mencionadas y a las teorías de Erik Erikson y posteriores más, la psicología evolutiva se convierte en una disciplina independiente, ya que esta ciencia se desarrolló sobre todo en los Estados Unidos, donde se realizarían estudios sobre la medida de la inteligencia y se crearon centros de investigación para revisar las teorías existentes y crear otras nuevas. Tal vez el modelo más conocido y aceptado de la psicología evolutiva es el de Jean Piaget, en el que algunos autores lo consideran el auténtico padre de la disciplina, ya que su teoría trata de dar explicación sobre cómo evoluciona y se adapta a la cognición del ser humano a lo largo del desarrollo. Él menciona que el sujeto en desarrollo va generando diferentes estructuras y esquemas mentales, que le permiten explicar el mundo a partir de su propia actuación sobre él, siendo esta la interacción que él tiene con el mundo, la interacción sujeto-objeto o otro sujeto. En este caso, el menuro actúa en base a dos funciones principales: la organización y la adaptación. Tenemos a la organización, entendida como la tendencia a elaborar estructuras mentales progresivamente más complejas. Entonces, gracias a la organización, según Jean Piaget, es como se van formando estas estructuras de ideas simples a ideas más complejas y se van organizando según conceptos, ya sea animales, personas, cosas, pensamientos, filosofías, etcétera, etcétera, etcétera. Y la adaptación, que a su vez puede surgir como asimilación de la nueva información, como algo añadido a lo ya conocido, o acomodación de los esquemas persistentes a esta, si es necesario cambiarlos para adaptarse a la nueva información, o si tiene que crear una nueva estructura o algo que lo contradiga y en ese caso tenga que acomodarse a esa nueva información. Y la equilibración, en el que se permite reestructurar cognitivamente su mente. Jean Piaget también identifica algunas etapas, como puede ser la etapa del periodo sensorimotor, en el que se presentan primero los reflejos, los cuales duran aproximadamente hasta los 2 años de edad. El preoperatorio, en el que empieza a aprender a usar símbolos y abstracciones entre los 2 y 6 años. El de las operaciones concretas, entre los 7 y 11 años, en la que aparece la capacidad de hacer diferentes operaciones mentales y resolver problemas lógicos. Y el de las operaciones formales, en el que ya se da a partir de aproximadamente los 12 o 15 años en un pensamiento hipotético y deductivo y una capacidad de abstracción compleja, típico de adultos. Y de ella sigue todo. Y bueno, esta es la psicología evolutiva. También claramente hay otros autores que mencionan cómo es el desarrollo de ser un bebé a ser un adulto, y tiene diferentes edades y todo eso, y cada vez se va actualizando más este concepto. Y si claramente quieren que lo explique yo, pues ya saben.
ya sé. Y por último quiero mencionar el modelo sociocultural de Vygotsky, quien es otro de los grandes autores de la psicología evolutiva. Vygotsky consideraba que era el aprendizaje lo que nos hacía desarrollarnos. El crecimiento cognitivo es aprendido de la interacción y no la inversa. El concepto más relevante de este autor es el de la zona de desarrollo próximo, que marca la diferencia entre lo que el sujeto es capaz de hacer por sí mismo y lo que puede lograr con la existencia de ayuda externa. De tal manera que a través de la otorgación de ayudas podemos contribuir a desarrollar nuevas habilidades. Y ya, y hay mucho más. Y incluso estos autores no se consideran aquí, para algunos, para otros sí, pero son los que yo encontré. Y listo, entonces nos vamos a la siguiente, psicología. La última. Antes de la segunda gran intervención por la democracia, la psicología se había propuesto 3 misiones: curar la enfermedad, ayudar a las personas a tener una vida más productiva, e identificar y promover el talento. Posteriormente de la segunda gran intervención por la democracia, el acontecimiento de 2 eventos cambiaron la orientación de la psicología. En 1946 se creó la Veterans Administration y muchos psicólogos se abocaron al tratamiento de la enfermedad mental. Y en 1947 se fundó el National Institute of Mental Health, haciendo que muchos investigadores consideraran relevante el estudio sobre las diferentes psicopatologías. Los hechos mencionados hicieron que de las 3 misiones propuestas por la psicología solo se desarrolle la primera, curar la enfermedad, y se olvidaron de las otras. Pero tenemos algunas cosas que destacar en los antecedentes, como William James en el siglo XIX, quien mostró interés en las emociones y en la experiencia subjetiva, como vimos antes, que son bases para la psicología humanista, y luego la psicología positiva. En el siglo XX, Abraham Maslow, con su pirámide de las necesidades, enfatizó en la importancia de la autorrealización y el crecimiento personal, anticipando temas centrales para la psicología positiva. Carl Rogers también se centró en el potencial del cliente, otro concepto clave de la psicología positiva, de la PP. Y en la década de 1980 aparece Martin Seligman, quien es el padre de esta rama psicológica. Aunque se considera que la psicología positiva es relativamente nueva, muchos psicólogos vienen haciendo psicología positiva sin saberlo, como los estudios clásicos sobre el apego, la inteligencia emocional, el optimismo, conductas prosociales, valores humanos y la creatividad, solo para nombrar algunos, claro. Son el campo central de esta psicología positiva. En la década de 1990, Martin Seligman fue el pionero de la psicología positiva, aunque cabe decir que el propio término fue acuñado por Abraham Maslow. No obstante, Maslow formuló sus teorías de modo muy intuitivo y sin apenas evidencia empírica y metodológica, por lo que se puede decir que dejó este legado en manos de nuevas generaciones de psicólogos que desde los años 90 vienen creando escuelas en el campo de la felicidad. Muchos psicólogos como Seligman, Ed Diener y Mila Csikszentmihalyi, ese apellido, han ahondado en el estudio de las emociones positivas desde un punto científico y riguroso, averiguando qué procesos, dinámicas y situaciones se pueden impactar más en nuestra salud, el rendimiento y satisfacción general con la vida. Martin Seligman destacó que la importancia, la finalidad de esto es enseñar a las personas a ser más felices, por lo que en el año 2000 se publica el libro Authentic Happiness de Martin Seligman, que populariza la psicología positiva y la lleva al público en general. Luego esta corriente se fue expandiendo y fue en crecimiento, atrayendo a nuevos investigadores y profesionales de diversas disciplinas, con lo que se desarrollan nuevas teorías y métodos y aplicaciones prácticas. Esta rama se ha aplicado en diversos campos, como puede ser la educación, la salud mental, los negocios, el deporte y las políticas públicas, y ha tenido un impacto significativo. Claro que también tiene sus detractores, como toda rama, pero ya, eso. Entonces, ¿qué es la psicología positiva? ¿Qué busca? Busca potencializar, busca mejorar al ser humano, busca que él sea feliz, busca que utilice sus herramientas, sus capacidades y las mejore. Y esta tiene 3 pilares fundamentales, y con esto concluimos, los cuales son las emociones positivas, las cuales son importantes incrementarlas para lograr una vida placentera. Implica la práctica del savoring, que es saborear el momento presente, y el mindfulness, la atención plena, así también como el cultivo de la gratitud, el perdón, la esperanza y el optimismo. Por otro lado tenemos el compromiso, el que se refiere al estado de flow, en el que una persona se sumerge completamente en una actividad, perdiendo la noción del tiempo. Y en tercer lugar, el significado, el meaning, en el que implica encontrar un propósito y sentido de la vida, más allá de uno mismo, a través de la contribución de algo más grande, como la familia, el trabajo, la comunidad o la sociedad en general, es decir, buscar un significado. Y estos 3 pilares son los que se busca fortalecer en la vida de una persona para que tenga una vida más placentera y pueda vivir mejor. Y ya. Y eso es la psicología positiva. Obviamente sé que es más, pero ya. En fin, sigamos. Conclusiones. Como hemos visto a lo largo de todo este documental, la psicología ha evolucionado, ha tenido grandes hitos, también no tantos, pero algunos sí. Otros que se quedaron fuera, hay muchas ramas de la psicología que se quedaron fuera, todavía faltan por explicar psicología social, por ejemplo, industrial y muchos más.
pero es mucho, es un campo amplio. Y este documental lo que busca es ser bases de la psicología, dar esas piezas claves, fundamentales para poder entenderla, para poder tener un contexto y luego de eso ya posteriormente ir a clases, a profundizar más o a buscar un libro y cosas así. Como los libros que están apareciendo aquí, en los cuales tomé algunas referencias y eso, y ya. No olvidar que la psicología siempre está en constante evolución y que cada vez va mejorando. Que muchas ideas que ya se mencionaron aquí están obsoletas, otras están mejoradas y es importante seguir consultando, es importante seguir indagando y aprendiendo de esta rama que nos permite conocernos cómo somos y cómo nos comportamos y muchas cosas más y muchas cosas menos también. En fin, ahí está, la historia de la psicología. Bien, está terminado. Al parecer ya lo finalicé. Terminé el documental. Este documental lo trabajé, independientemente. Busqué la información, la leí, la investigué y todo eso para poder hacerlo. Así que, fue hecho independientemente por mí. La verdad, ya ha sido muy pesado hacer esto. Al principio creía que no lo iba a lograr, pero se pudo. Ahora dependo de la persona que vea esto, dependo de su apoyo. Si me pueden ayudar compartiéndolo, dándole like, comentando, sobre todo compartiéndolo. Y si me quieren apoyar de otra manera, pues ahí está mi Instagram, me pueden escribir para cualquier cosa extra, ya que lo he hecho pues con mi computadora y con un micrófono un poco deficiente, pero he tratado de hacer lo mejor que he podido. Y espero eso sirva y espero que se entienda y espero que la información que di sea aprovechada, le llegue a alguien y le ayude. Ya todo depende de cómo se comparte esto. Espero que llegue muy lejos porque ha sido uno de los videos más largos que he hecho en mi vida y estoy muy orgulloso de él. Bueno, ya he exclamado mucho, así que me voy. En sí, eso. Muchas gracias por ver.